Muy buenas tardes y bienvenidos a la Universidad de Murcia, a esta querida Facultad de Letras, donde va a tener lugar la presentación del libro titulado La retirada francesa de Andalucía, violencia, expolio y robo de la Midi en España por los caminos de Andalucía y Murcia en 1812. Como verán, estoy muy bien acompañada en la mesa y en aras de la brevedad voy a ir presentando a mis compañeros conforme vayan teniendo el uso de la palabra. En primer lugar, le corresponde al profesor don Corrado Navalón Vila, que es el coordinador de Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia. Muchas gracias, vicerrectora. Señoras y señores, muy buenas tardes. Como responsable del servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia, pues me resulta especialmente grato estar hoy aquí en la presentación de este libro de Francisco Salmerón Jiménez, de Paco, es que me cuesta trabajo, tengo que leer de Francisco Salmerón Jiménez, la retirada francesa de Andalucía. Y digo, me resulta especialmente grato por varias razones. Por estar ante un claramente excelente libro, por estar un excelente libro con una rigurosa investigación de carácter histórico, por estar presentando un libro escrito por un ciezano, por un compañero de Cieza, por un historiador, por un significativo historiador de los que tiene Cieza, por estar presentando un libro coeditado con una asociación que es referente a nivel regional y casi nacional, por estar pues ante un auditorio tan significativo, tan cercano y tan especial. Este libro, La retirada francesa de Andalucía, reúne muchos apoyos, avales que merecerían la pena ser publicados por sí mismos. Es decir, el primer aval es el que supone el que sea una propuesta que surgió del Centro de Estudios Históricos Fray Pascual Salmerón. Sus 20 números de la revista Andelma, sus innumerables publicaciones, como pueden ser La mujer en la Baja Edad Media, Fray Pascual Salmerón y su tiempo, el casco antiguo de Cieza, el escudo de Cieza, etcétera, etcétera. Una asociación que ya desde hace años viene ocupando un lugar muy significativo en Cieza y que con sus publicaciones, con sus conferencias, con sus charlas, con sus trabajos, con su quehacer diario, pues está, ocupando un lugar privilegiado en Cieza, promoviendo el estudio de la historia y del arte de Cieza en sus distintos aspectos y épocas, constituyendo o recopilando un foro documental de publicaciones y de imágenes, fomentando la publicación, como en este caso, como la obra que nos ocupa, y de otras investigaciones relacionadas con el arte, con la historia, con el patrimonio urbanístico y natural de Cieza y su entorno. Una asociación que vela por la conservación del patrimonio documental, histórico, cultural, artístico, natural de Cieza y su comarca. Una asociación que aquí está su miembro muy significativo de la asociación, pues desde que se creó, con el paso del tiempo, pues ha ido consolidando un prestigio y convirtiéndose en un referente regional y que también cuyos ecos llegan a ser considerados a nivel nacional. Este podría ser un aval por sí mismo para la publicación del libro. También hay otro aval muy significativo, que es el que hace la introducción de esta obra, que está a mi derecha, que es Joaquín Salmerón Juan, director del Museo Arqueológico de Cieza, un museo que no sería el que es, sería otra cosa, o no existiría si no fuera por su intervención, por su buen quehacer, su trabajo, su empeño, su afán, su profesionalidad que ha puesto al servicio de sus publicaciones en prensa especializada, en libros, en capítulos de libros, en coedición, en colaboraciones. Sería innumerable. Es innumerable hacer referencia a lo que se puede encontrar en Internet, pues las posiciones que ha sido comisario, en fin, pocas personas
o está entre ese grupo privilegiado de conocer muy bien lo que es la historia de Cieza, de fomentar lo que es la historia y cuidar lo que es el estudio de la historia de Cieza. Este también sería un aval por sí solo. Otro aval que y garantía de calidad de calidad de la obra antes de empezar a hablar de la obra, pues sería el propio autor, Francisco Salmerón Jiménez, o Paco, para los que lo conocemos de toda la vida. Él es profesor de Historia Contemporánea en el Instituto de Cieza, pero ante todo y sobre todo, tanto en la profesión como docente, como en la profesión del día a día, es un historiador como docente empeñado en despertar el interés y la curiosidad intelectual y el gusto por la historia entre sus alumnos. En el campo de la historia, pues tiene publicadas una gran cantidad de monografías, artículos, junto a otros autores, o por sí solo, en distintas revistas también especializadas. No voy a mencionarlas, si acaso mencionar su especial contribución en una monografía, varias monografías que es de la historia de Cieza, en concreto en el tomo cuarto, donde él pues trata del siglo XIV en nuestro municipio, el municipio de Cieza. Es defensor a ultranza de la historia como ciencia, una ciencia social que ha ido construyendo como ciencia, construyendo en los últimos siglos, y que se ha dotado de una serie de herramientas de carácter metodológico que él maneja muy bien y que, como digo, defiende de a ultranza. Es, digamos, un historiador de los que podríamos citar como un historiador con letras mayúsculas. Entonces, estos tres avales, por sí solos o juntos, podían ser suficiente motivo para haber publicado esta obra en la Universidad de Murcia. Pero si esta obra se publica en la Universidad de Murcia, si esta obra pasa a formar parte del catálogo de la Universidad de Murcia, no es por ninguna de esas razones. Es porque es una excelente investigación de carácter histórica centrada en la retirada francesa de Andalucía, de Murcia y de Andalucía, en el verano de 1872, y el contexto histórico de Andalucía y el Reino de Murcia que acaecieron en la citada fecha. Es decir, he dicho que es una excelente investigación. Y eso no lo digo yo porque no soy especialista en el tema, eso lo dicen aquellos revisores que han tenido que revisar la obra. Como pasa en todas las obras que pasan a formar parte del catálogo de la Universidad de Murcia, tienen que pasar por unos filtros de calidad. Y uno de esos filtros es dos revisores, tener el informe favorable de dos expertos. Esos expertos, ya digo, han dicho que es una obra de una excelente investigación de carácter histórico. Dicen que es un libro de alto nivel científico, tanto por su rigor como por la metodología investigadora, con la profusión de citas documentales y bibliográficas. Esos revisores dicen que es un libro que utiliza un muy cuidado lenguaje. Esos mismos revisores dicen que supone una aportación imprescindible para conocer nuestra historia. Entonces, poco más que decir como responsable del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Solamente decir, para terminar, que casi como he empezado, que por las características de la obra, por su rigor científico, por el autor, por los compañeros de viaje en la edición en la aventura de editar este libro, por los que aquí nos encontramos reunidos, por todos ellos, para mí personalmente y para el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, es un auténtico lujo poder estar aquí hoy y poder haber contribuido, aportado un grano de arena a que este libro pase a formar parte del catálogo de libros que edita la Universidad de Murcia, con su sello editorial Editum. Y además, además de todo eso, pues también soy especialmente feliz por saber que este libro aporta o realiza una aportación significativa
lo que es el conocimiento de nuestra historia. Creo que es algo imprescindible para poder conocer un poco el presente y pensar en andar hacia el futuro. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Conrado. Tiene la palabra ahora don Joaquín Salmerón Juan, presidente del Centro de Estudios Históricos Fray Pascual Salmerón. Muchas gracias, señora vicerrectora. En primer lugar, quiero dar las gracias a Conrado por sus amabilísimas palabras hacia el Centro de Estudios Históricos Fray Pascual Salmerón, que me honro en presidir, y también hacia mí. Estas últimas solamente justificadas por nuestra amistad. Y quería comentarles, aunque como saben ustedes los que me conocen, que yo soy especialista en arqueología y no en historia contemporánea, que me atrevo a asegurarles que hubo dos hechos en los últimos 200 años especialmente traumáticos para nuestra región, antigua provincia y más antiguo reino de Murcia. Esos dos hechos traumáticos tuvieron lugar en el siglo pasado con nuestra terrible y vergonzante guerra civil y la posguerra igual de vergonzante y de terrible, y la otra mucho más justo hace 200 años con los hechos que narra este libro. En ambos casos, los desastres que llevaron a cabo los elementos que participaron en aquellas contiendas produjeron unos daños que no se circunscribieron cronológicamente solamente al momento en el que ocurrieron esas guerras, sino que se desarrollaron durante décadas más tarde, haciendo muy difícil la recuperación de esta tierra en las dos ocasiones. Decía en la presentación de este libro que me invitó a hacer Paco Salmerón, representando al Centro de Estudio Histórico Fray Pascual Salmerón, que hace ahora exactamente 2 siglos que nuestra región de Murcia, por entonces reino, sufrió uno de los episodios más dolorosos para sus gentes. El ejército napoleónico, humillado por 4 años de fracasos y su intento de convertir España en parte de su imperio, se retira de Andalucía a través de Murcia en dirección a Valencia para concentrar allí sus tropas con las del ejército del Levante comandado por el general Suchet. El gobernador y general jefe de Andalucía, Jean de Dieu dirige la operación de repliegue del ejército del sur, no solo con tácticas militares tradicionales de aprovisionamiento forzoso para la marcha de decenas de miles de soldados, acompañantes y animales, sino también siguiendo una política de terror y de tierra quemada. La soldadesca napoleónica roba, secuestra, viola y asesina por doquier en los lugares que jalonan su camino de retirada y en los flancos del mismo. Aquellos que no pueden llevar con ellos es destruido sistemáticamente para que no pueda ser usado por el país que está venciendo al más potente de los ejércitos conocidos hasta entonces por Europa. Hasta la parte de los archivos municipales de las villas y ciudades que los lugareños no han podido esconder es quemada para que la memoria escrita se pierda en su acción de venganza. Francisco Salmerón nos presenta en este nuevo libro la retirada francesa de Andalucía, la cara no heroica de la guerra, la realidad de violencia, expolio y robo que la Armée du Midi España, capitaneada por Soult, dejó como recuerdo a su paso por los caminos de Andalucía y Murcia en aquel terrible año de 1812, donde no solo la guerra devastaba el país, sino también una fiebre amarilla que, desembarcada por Cartagena, diezmó la población de españoles y de las tropas invasoras francesas que padecieron la epidemia a partir de la entrada de algunos soldados en Jumilla el 1 de octubre de aquel año. Es un relato que no pierde el rigor del estudio científico, pero que por lo sumamente ameno se acerca a lo literario en el uso de una buena prosa que convierte al texto en una descripción casi cinematográfica de lo que aconteció de muy cerca a nuestros antepasados de hace tan solo 8 generaciones. El doctor en Historia Contemporánea Francisco Javier Salmerón Jiménez es también autor de numerosos estudios sobre el siglo XIX murciano, entre los que destaca su excelente tesis doctoral titulada Caciques murcianos, la construcción de una legalidad arbitraria, 1891-1910, publicada por la Universidad de Murcia en 2001. También es autor de buena parte de los capítulos de la historia de Cieza en el transcurso del siglo XIX, así como de numerosos artículos publicados en revistas, en congresos nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar el caciquismo en la zona norte de Murcia, también de la misma cronología que su tesis, de 1891 a 1910,
bases sociales del poder local en los distritos electorales de Cieza, Yecla y Mula. Y también la transformación del paisaje agrario ciezano entre 1808 y 1874, crisis, ampliación de las tierras de regadío y desarrollo espartero. Ahora Salmerón Jiménez se adentra en otra investigación sobre la región de Murcia, pero que excede los límites territoriales de esta y lo hace siguiendo los pasos del mariscal Soult desde Sevilla hasta Valencia, en un viaje sin retorno al mando de las tropas napoleónicas, en uno de los capítulos más infames de su acción en la invasión de España. Los soldados de Suchet llamaron a estos los bandoleros de los ejércitos del sur, evidenciando que hasta a sus propios compatriotas les pareció vergonzoso el comportamiento de esta facción del ejército imperial. El Centro de Estudios Históricos Fray Pascual Salmerón, que me honro en presidir, en sus más de 13 años de existencia ha sido sensible a su participación en cuanto trabajos de investigación han querido ahondar en el pasado de Cieza. Se siente de nuevo orgulloso de participar en la edición de este trabajo de investigación que desentraña tan importante momento de nuestra historia. En esta ocasión también tratado como siempre lo hace el doctor Salmerón Jiménez, que fue nuestro primer presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es el turno ahora de don Juan González Castaño, de la Real Academia de Alfonso X el Sabio. Muchísimas gracias, señora vicerrectora. Buenas tardes a todos. El libro que estamos presentando hoy es una obra que se echaba a faltar, ya se ha dicho, en la bibliografía nacional. Son muchos los autores que han escrito sobre el abandono de los franceses de Andalucía y su retirada hacia Levante en una tranquila marcha que duró más de mes y medio. Aunque fue el canto del cisne de la presencia gala en ese reino, sus nefastas consecuencias en los pueblos por donde pasó el gran cortejo fueron objeto de comentarios y leyendas durante muchos años, relatados en noches de invierno ante el fuego del hogar por los muchos daños y violencia infligidos en personas y bienes. Pues bien, Paco Salmerón Jiménez es el afortunado autor que lo ha llevado a cabo con mucha maestría. A partir de ahora, tan duro momento para las tierras por donde pasó la comitiva, ha dejado de conocerse por trancos, como decían nuestros clásicos, para conocerse enteramente en una obra breve, la tiene usted encima de la mesa, pero amena y clarificadora de los últimos momentos del poder francés en las regiones andaluza y murciana. Veamos cómo se fraguó la salida francesa de Andalucía. Para ello es forzoso hablar de la ocupación de esa tierra 32 meses antes. El 23 de enero de 1810, los restos del derrotado ejército del centro, al mando del general Arizaga, fueron destrozados en el desfiladero del Despeñaperro. Sin fuerzas que oponer los españoles a los franceses, estos entraron en Andalucía, tierra que no pisaban desde la derrota de Bailén en el verano de 1808, como saben ustedes, y la conquistaron totalmente en el breve lapso de 2 semanas. Todas las capitales y ciudades importantes cayeron en su poder sin apenas combate, salvo, como saben ustedes, la Plaza Fuerte de Cádiz, situada perfectamente en un istmo que le asemeja a una isla, con zonas pantanosas a su entrada desde tierra firme y sostenida en su aviento y comercio desde el mar por la armada inglesa. La ciudad fue sometida a un sitio atroz y bombardeada constantemente por piezas artilleras y obuses instalados en lugares estratégicos, sin que eso acobardara a sus habitantes, a los cuales ni por un momento se les pasó por la cabeza rendirse a los galos, mientras las gaditanas se hacían con las balas y la metralla que caían en sus calles tirabuzanes, como dice la copla. Los franceses, carentes de barcos, perdidos, como saben también ustedes, junto con los de España en el combate del Cabo Trafalgar de 5 años antes, no pudieron tomarla por mar, por lo cual la mantuvieron cercada sin imaginación de levantar el sitio, so pena de fuerza mayor. Esa fuerza mayor llegó como respuesta a las oraciones de la gente de Cádiz y a su valentía 2 años y medio después, tras la sangrienta batalla de los Arapiles, dada a una legua de la ciudad de Salamanca, cerca del río Tormes, el 27 de julio de 1812, y ganada por Lord Wellington y los regimientos anglo-portugueses españoles a las tropas comandadas por el general Marmont. En el encuentro, los dos ejércitos perdieron unas 10.000 personas, 10.000 hombres quedaron muertos y heridos en el campo, a los que habría que sumar los 7.000 prisioneros hechos por el ejército aliado. De esta batalla, el general Pérez Galdós escribió en el último de sus episodios nacionales de la primera serie, titulado precisamente La batalla de los Arapiles, lo que sigue, lo cual da idea de la ferocidad con que se acometieron las dos fuerzas en liza.
indiferentes, como es natural, a las desdichas del enemigo, los corazones guerreros se endiosaban con aquel espectáculo. La confianza huye de los combates, deidad asustada y llorosa, conducida por el miedo. No queda más que la ira guerrera, que nada perdona, y el bárbaro instinto de la fuerza que, por misterioso enigma del espíritu, se convierte en virtud admirable. El triunfo del Lord inglés hizo temer a los vencidos, que le llevara a realizar un movimiento envolvente en Andalucía que embolsara tanto a las guarniciones dispersas por ciudades importantes como a los regimientos que asediaban la de Cádiz, donde, sin poder impedirlo los numerosos cañones que disparaban contra la plaza a todas horas, hacía más de 4 meses que las Cortes habían aprobado el Código Constitucional, por el cual se proclamaba la soberanía de la nación española y se manifestaba textualmente que el rey lo era por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española. El 12 de agosto de ese año recibía el mariscal Soult, jefe de las fuerzas galas en Andalucía, la orden de reunirse con José I en Valencia, a donde el séquito real llegó el último día de ese mes desde Madrid, tras más de 2 semanas de dura marcha. Como digo en el prólogo, en esa nueva anábasis que ha encontrado su narrador, su Genofonte, en la figura de Paco, movilizó a unas 50.000 personas entre combatientes y afrancesados que huían del seguro castigo que las autoridades españolas ejercerían sobre los acusados de traición a la patria y de colaborar con el invasor llegado de Francia. A lo largo de 10 capítulos, que son los que tiene la obra, el autor deja patente su dominio del tema, al relatar la marcha de ese vasto contingente desde los muros de Cádiz hasta Valencia, con un estilo claro y ameno, ya se ha dicho aquí, que engancha al lector. Se lee casi como una novela. El 24 de agosto tenía lugar el levantamiento del sitio de Cádiz y la salida hacia Levante de todas las unidades acantonadas en Andalucía. La variopinta caravana avanzaba parsimoniosamente, lentificada por la enorme cantidad de carros y monturas que la integraban y aturdida por el sol de justicia del verano andaluz. Se le iban sumando las guarniciones de ciudades tan importantes como Sevilla, Córdoba, Antequera, Málaga o Granada, no sin que antes sus integrantes hubieran volado las instalaciones que les servían de cuarteles y arramblado con cuantas provisiones y dinero pudieron sacar a los exhaustos paisanos, arruinados física y mentalmente después de más de 4 años de sucesivas ocupaciones de sus comarcas. Con el impedimento del convoy iban los numerosísimos objetos de arte y de orfebrería robados por los más altos mandos franceses en iglesias, conventos y casas particulares de las ciudades andaluces, entre las cuales destacaban las pinturas de maestros andaluces como Murillo, Alonso Cano o Zurbarán. Según indica el autor, muy oportunamente, el ladrón más destacado de la cuadrilla fue el mismo Soult. El rango es el rango, quien, abusando de su suprema autoridad, sugirió unas veces y coaccionó a otras muchas a nobles, canónigos o párrocos para que le obsequiaran u ofrecieran, siempre entre comillas, las obras que su pasión por las creaciones de los viejos maestros le demandaba. Él las recibía con placer y las remitía inmediatamente a Francia, donde su colección de pintura española fue celebrada como una de las mejores de Europa en manos de un particular. Su malsano ejemplo fue seguido por sus subordinados. Desde los oficiales más encopetados hasta el más veterano soldado, no dudaron en apalear o torturar a los vecinos más ricos de los pueblos por los que discurría, para que le dijeran dónde habían ocultado sus más apreciadas posesiones o los cereales y el aceite, ni en derramar hostias de copones y cálices tras haberlos extraído de los agrarios con violencia. Si les sobraba tiempo, se entretenían incluso en abrir sepulcros medievales y renacentistas, a la búsqueda de tesoros que solo existían en su imaginación de depredadores, esparciendo los acartonados huesos de caballeros y santos por los suelos. Así aconteció, por ejemplo, en el monasterio de San Jerónimo de Granada, con los huesos con la tumba del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, que fue abierta y desparramados los huesos para no encontrar nada dentro. Luego de su paso en los recintos sagrados, solo se conservaron las tallas, cuadros y relicarios fabricados en metales preciosos que la prudencia de los sacerdotes aconsejó colocar en escondite o sacar de los pueblos con antelación a la llegada de la expedición francesa. Por donde transitaban sus componentes, las villas y ciudades tenían que contribuir a mantenerlos con fuertes impuestos en metálico y miles de raciones de comida, mientras destacamentos de requisa marchaban a localidades alejadas a despojar a sus habitantes por la fuerza y bajo amenaza de dar fuego al pueblo,
de las pocas subsistencias y del dinero que conservaban después de 4 años de guerra y 3 de ralas cosechas. La relajada actitud, luego tuvo que defenderse en un duro juicio militar, del general Ballesteros al mando del Cuarto Ejército, que seguía de lejos la retirada francesa hacia Oriente y le intentaba retrasar con levísimos ataques, sumada a su inexplicable negativa, le costó, insisto, dar muchas explicaciones, a hostigar a la expedición francesa más allá de los confines del Reino de Granada, como si aplicase al pie de la letra el viejo refrán español de a enemigo que huye, puente de plata, facilitó sobremanera que los expedicionarios no hallaran inconveniente al atravesar el Reino de Murcia, salvo los cañoneos desde los castillos de Chinchilla, solventados en este caso con la voladura del castillo, y con el cañoneo desde el castillo de Caravaca, que no tuvo más disgustos Caravaca porque Soult impidió que los franceses montaran cañones para responder. De hecho, Paco lo sabe, en los periódicos esta acción, que no tiene la menor importancia, fue magnificada, y la Gaceta de Madrid y la Gaceta de Lisboa dieron esta acción como algo tremendo. Yo he leído la de Lisboa y hablaban de que habían matado a 600 franceses, sin comentarios en absoluto. Esa libertad de acción llevó a la ruina más absoluta a los lugares por donde pasaron los franceses, al exigir los militares a sus concejos altas exacciones que fueron satisfechas con rapidez ante la amenaza de fusilamiento de alcaldes y regidores. El resultado, como indica muy claramente Paco, fue el agravamiento de un hambre atroz que obligaba al vecindario a comer hierbas y pan negro, amasado con poca harina o sin ninguna, y de la epidemia de fiebre amarilla que diezmaba algunas localidades murcianas hacía un bienio desde que entrara por el puerto de Cartagena. La plaga de langosta francesa llegó a pueblos alejados de su ruta, circunscrita a los de Caravaca, Calasparra, Jumilla y Yecla, cuando fueron enviados regimientos a Cejín, Bulla, Mula, Cieza y otras villas próximas a Cieza del Valle de Ricote, a la búsqueda de dinero y alimentos que permitieran dar de comer a la enorme muchedumbre que componía el convoy, ya que la manutención de hombres y bestias era la pesadilla de cocineros, de furrieles y de los numerosos encargados de suministrar pienso y paja a los animales que le daban movilidad. Tantos franceses se infectaron en lugares que sufrían de vómito negro, de fiebre amarilla, que sus mandos se vieron forzados a instalar un hospital de campaña en Yecla para aislarlos y atenderlos, no siendo pocos los que fallecieron a consecuencia de una enfermedad que no esperaban encontrar en su repliegue hacia Valencia con tanta virulencia. Finalmente, el día 3 de octubre, lograron la unión con la vanguardia del ejército del mariscal Chichet a la altura de Almansa y Jorquera. La guerra, salvo algunas escaramuzas de la frontera del Reno, caso de la denominada Segunda Batalla de Castalla, dada en abril de 1813, había terminado para los murcianos, aunque seguiría para muchos españoles un año más. Solo me queda, antes de concluir estas deslavazadas palabras, que han pretendido abrirle las ganas de leer el libro, felicitar a Francisco Javier Salmerón por el buen trabajo realizado al sintetizar la retirada francesa de Andalucía, diseñada por el hábil estratega que fue el mariscal Soult, para llevar a sus tropas y acompañantes desde la imbatible Cádiz a la luminosa Valencia con las menores pérdidas posibles. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Pues llegamos al momento que creo yo todos estamos esperando, y es oír al autor. Así que tiene la palabra Francisco Javier Salmerón Jiménez. Vale, gracias. Gracias a mis compañeros de mesa por sus palabras y gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde con nosotros. Se hablaba antes de la historia de Cieza. Hace muchos años, cuando investigaba para participar en esa historia, empresa que coordinaba Francisco Chacón y que nos llevó tanto tiempo, quedé sorprendido al enfrentarme a las páginas del diario de sesiones del Ayuntamiento de Cieza en los días finales de septiembre y comienzos de octubre de 1812, hace ahora 200 años, hace 200 años de los hechos, no de que empezáramos la historia de Cieza. Las páginas expresaban el horror de la guerra, hablaban de un torrente devastador, esas son las palabras que se oyeron en el salón de actos del Ayuntamiento de Cieza, cuando pudieron comprobar la magnitud de la tragedia que producía una inmensa columna humana que tardó 3 días en pasar
cerca de Cieza, por la venta del olivo, en dirección a Jumilla. No había rastro, no quedaba memoria, si quedaba memoria se había perdido de una destrucción tan grande en el pasado, al menos no se recordaba. A la destrucción realizada se unieron en los meses siguientes una epidemia en la que murieron 1.200 personas y además las riadas del Segura, que llegaron para inutilizar los molinos y que, en palabras de los que sufrieron aquellos días, aquella tan terrible triada, dejan hambre y miseria. En enero del año siguiente se experimentó en la ciudad una gran escasez de alimentos y los documentos oficiales hablan entonces de la miseria de los habitantes de la villa. Los ingleses intentaron ayudar a la población entregando trigo, pero sus autoridades decidieron hacer uso de tal generosidad entregándoselo a las tropas en tránsito. Hemos comprobado el importante descenso de la población que se produjo, un eufemismo que usamos para hablar de la muerte. El paso de la inmensa caravana marcó durante décadas la vida de la comunidad, tras el retroceso de su base agraria en los años siguientes. Y hasta bien entrados los años 20, hasta finales de los años 20, Cieza no se recuperaría. Cuando hicimos aquel trabajo conocíamos los motivos y la dirección que la comitiva llevaba. Y así quedó reflejado, aunque la información que encontré era muy escasa. Durante años pensé que tenía que volver a interesarme por aquellos hechos tan poco conocidos o conocidos en ambientes reducidos, quiero decir, se conocía lo que había ocurrido en un sitio, pero no se conocía, no había una línea que explicara qué es lo que realmente había ocurrido. Así que hace unos 2 años, después de mucho tiempo con la vista puesta en la historia de principios del primer tercio del siglo XX, decidí que había llegado el momento y me planteé documentar el paso por Murcia de esa caravana que dirigía Soult. Soult tenía 41 años, cuando 2 años antes fue nombrado por Napoleón gobernador y jefe de Andalucía. Se había instalado en Sevilla y desde entonces había actuado allí como un virrey. Bueno, en algunos casos hay algunas personas que nos han dejado su testimonio hablan de un rey, es decir, que con el boato de la monarquía. Aunque pronto percibí que el trabajo sería muy parcial si no ocupaba un espacio más amplio. Los localismos son peligrosos, en historia quizás todavía más. Debía establecer la situación de la Andalucía napoleónica, incluido el propio Soult, incluido también el expolio artístico que allí se produjo y del cual, aunque hay conocimiento, no vi que hubiera un conocimiento exhaustivo. Bueno, ya se ha comentado que Soult fue el máximo responsable de ese expolio. Había que conocer, claro, por qué Soult decidió obedecer la orden de José I. No tenía costumbre, no era su costumbre obedecer las órdenes de José I. Y por qué abandonó ese lugar en el que se encontraba tan cómodo como un rey para subir hacia el norte, para llegar hasta Valencia por Murcia. Se conocía, la información que había había información, pero como digo, estaba muy deslavazada, había una información en un pueblo, en una ciudad, nadie sabía, cuando había pasado de esa ciudad ya nadie sabía lo que había pasado después, no había, por tanto a lo que debía atender era a darle unidad a conocer qué fue lo que pasó pues en ese periodo. Si quisiéramos ponerle a un calificativo, pues hablaríamos de brillantez militar. Realmente fue un repliegue brillante, aunque acompañado de una premeditada destrucción y expolio de todo lo que encontraron. Eran los bandoleros del sur, ese nombre no se lo he dado yo, se lo dieron sus compañeros de Valencia cuando los vieron llegar, los conocían como los bandoleros del sur, porque funcionaban anárquicamente, tenían permiso para hacer cualquier tipo de actuación, no tenían ningún tipo de control, al contrario que los que estaban en Valencia, que tenían una disciplina rigurosa. Hicieron un camino muy largo, un camino que podemos cuantificar en 950 kilómetros, podría ser 1000 kilómetros para la época, con los caminos de la época. 1000 kilómetros que lo hicieron en poco más de 2 meses. En poco más de 2 meses habían subido desde Sevilla, desde Andalucía, y habían llegado hasta Valencia y luego veremos que continuaron. Por tanto, estas eran las preguntas y vamos a dar alguna respuesta, no sin ser muy exhaustivo, pero veamos alguna respuesta.
Aquí tenemos, bueno, ya lo tenemos, acompaña también en la portada. Soult intentó, como hemos dicho, formar allí una especie de hacerse como una especie de monarca. Enseguida Te-Deum en la catedral, desfile militar. Bueno, entró en Sevilla sin disparar un tiro, lo saludó la Giralda, hizo que la Giralda saludara a José I con sus campanas, y a partir de ahí pues organizó una corte en la cual participaron muchos afrancesados. Por ejemplo, Alejandro María Aguado, que curiosamente va a ser luego uno de los, no, creo que la persona más rica de Francia. Una curiosidad. Y obtuvo un relativo éxito, sobre todo en Sevilla, donde convirtió, lejos de aquella Andalucía patriótica de 1808, consiguió una zona tranquila. No toda Andalucía fue tan tranquila, pero sí Sevilla. En Málaga era más complicado. Si ellos querían desplazarse de Sevilla a Málaga, tenían dificultades, tenían que esperar una posta de que los protegiera. En fin, no era tanto en Andalucía, pero sí en Sevilla. Aunque conforme pasó el tiempo, y sobre todo cuando a finales de 1811 llegó lo que se conoció como el Año del Hambre, pues empezó a mucha gente que lo había estado apoyando, muchos afrancesados, empezaron a ir un poco hacia atrás, los nobles a decir que ellos que tenían cosas que hacer. Y bueno, el hecho es que, entre otros, en esos 2 años, aparte de intentar ocupar Cádiz, que lo que no conseguiría, pues lo que hicieron fue el expolio que comentaba, que ahora hablaremos algo más, allí en Sevilla. José I había transmitido a su hermano Napoleón Bonaparte, innumerables quejas contra el proceder de los generales franceses y de Soult en particular, señalando que los doblones que estos sacaban del país costaban vidas francesas, aunque Napoleón solo al final de su mandato reconoció el coste político y militar que le supuso. El bandidaje de los generales tuvo la culpa de que me vencieran en España. Y también tarde, al final de la contienda, reconoció que las guerrillas se formaron a consecuencia del pillaje, de los desórdenes y abusos del que dieron ejemplo los mariscales. Yo debía hacer un escarmiento mandando fusilar a Soult, el más voraz de todos. Porque en Sevilla el más voraz de todos los mariscales de Napoleón conoció a Murillo y a los grandes maestros sevillanos que acababan de ser descubiertos. Acababan de ser descubiertos en Europa, claro. Hizo llegar hasta el Alcázar de Sevilla pues todo lo que le interesó, Velázquez, Murillo, y unas cosas. Quería crear un museo en Madrid, un museo nacional en Madrid. Una parte fue hacia allá, no debió ser más allá del 20%, y una parte importante, tanto él como otros, los que iban con él, partió hacia Francia, o bien en envíos que fue haciendo a su casa, donde su mujer se asombraba de tanta maravilla que llegara allí, como en la caravana que ocupa la parte central del libro. Allí, por ejemplo, lo que hizo fue recoger todo. Él lo que hacía era básicamente llegar y pedir. Primero obligaba a un convento, había muchos conventos en aquel momento en Sevilla y en otros lugares. Lo que hacía era exigirles las pinturas, sobre todo pinturas. Murillo le encantó, se enamoró de Murillo. Y luego a la misma vez les pedía un papel que certificaba que había sido regalado de buen grado. Así acumuló una cantidad ingente de pinturas, sobre todo pinturas, que llevó a Francia. Allí se conoció a través de esto, a través de su expolio, la pintura andaluza, que va a ser enseguida catalogada, va a adquirir valor, y él también lo va a adquirir porque él se quedó con una parte importante de cuadros que fue vendiendo paulatinamente. He intentado buscar la mayor parte, por lo menos los más valiosos, dónde está cada uno y hacer un recorrido de cada una de esas pinturas. Por ejemplo, la más famosa, esto, aunque no lo crean, es la Inmaculada de Soult, así se conoce, porque él se la llevó a Francia, luego al final llegó al museo, se la compró al Museo del Prado, fue el cuadro más valioso, en ese momento el que tenía el récord de cuantía en la venta, se la entregó al Museo del Prado, y el que esté ahora mismo el Museo del Louvre. El Museo del Louvre de París lo entregó allí, lo vendió al Museo del Louvre. Aquí a España llegó en la época de Franco, hizo un intercambio con la Francia de Vichy. Aquí le entregaron un Velázquez al Louvre y el Louvre entregó este cuadro.
siempre al revés. En cuanto al reino de Murcia, había quedado alejado de los frentes de combate, sobre todo en los primeros años. La entrada del general Soult en la ciudad de Murcia, el general Soult no hay que confundir con su hermano. El general Soult era un general que bueno, era hermano de él y fue el que entró en Murcia en enero de ese mismo año, en enero de 1812. Se lamentaba Frutos Baeza, 100 años después, en una revista que encontré, se lamentaba de 100 años después de ocurridos estos hechos, que los sacrificios realizados por la ciudad, construyendo costosas fortificaciones para lo que hubo que arrasar la hermosa alameda del barrio, derribar edificios como la ermita de San Roque a la salida de la Puerta de Castilla, convertir cada convento en una fábrica de fusiles, además de mantener un numeroso ejército, lo que llevó a la mayoría de sus habitantes hasta la penuria, fueron en balde, ya que cuando en 1812 el general Soult se tuvo noticia de que Soult venía sobre Murcia, la división de Villacampa y el regimiento de Guadalajara la abandonaron y los franceses entraron con ella como en campo abierto, abandonándola a su vez poco después de haber conseguido un rescate de 1,5 millones de reales. No sin antes repeler un ataque suicida bueno, aquí lo tenéis, del mariscal Martín de la Carrera, que entró en modo suicida en Murcia y bueno, después se ocuparía Chinchilla y Chinchilla y Albacete por el propio sur, por el general, pero en general Murcia quedó un poco al margen, por lo menos en estos años. Cartagena, sobre todo, porque Cartagena, al igual que Cádiz, el hecho de que los franceses no dominaran el mar va a hacer que Cartagena nunca sea ocupada por los franceses. Junto con Cádiz serán las dos ciudades que nunca serán ocupadas. La Gaceta de Madrid dice que Cartagena ha sido la única plaza que ni aun de lejos han visto los franceses en esta guerra. En la batalla de Arapiles, que ya se ha comentado y que no voy a comentar más, va a ser decisiva. La batalla de Arapiles hace que todo el ejército del sur, bueno, José I tiene que abandonar, decide cuando Wellington vence en Arapiles, decide ir hacia Madrid. José I lo abandona y entonces se viene hacia Almansa y es en el momento en que le pide a Soult que abandone Andalucía. Y que vuelva y que se reúna con él en Valencia. Esta batalla, por tanto, va a ser la que decida los hechos que estamos viendo, aparte de decidir otras muchas cosas. En el mismo momento, lo primero que tuvieron que hacer, a partir de ahí, fue abandonar paulatinamente el reino de Andalucía. Decidió que el punto era Huéscar, donde los distintos ejércitos, sobre todo afrancesados, se va a formar a partir de Sevilla. En Sevilla se va a formar una gran comitiva de unas 20-25.000 personas en la que participan pues, los militares, participan los afrancesados que deben decidir si deben seguirlo o no deben seguirlo. Alguno quedó, fue ejecutado, algunos, claro. El hecho es que se forma una gran caravana de carros y lo primero que deben hacer es abandonar Cádiz, abandonar el cerco de Cádiz, se repliegan hacia Sevilla. Allí en Cádiz, con su natural guasa, ¿no? le dicen: tanta fatiga sur, tanto sudar, tanto estrépito horrible de cañón, tanta cureña, obús y morterón, tanta muerte y estrago amenazar, tanto bullir y tanto amontonar, bala, granada, bomba y salchichón, tanta amenaza en tono fanfarrón, tanto bajar, subir, parlamentar, tal trápala y bullicio en qué paró. La ciudad de Alcides lo dirá, pues publicar su gloria es su deber. La luna 30 vueltas completó y al cabo, sin decirnos dónde va, nuestro gran mariscal echó a correr. Porque en Sevilla, como digo, se formó una gran caravana. Hay uno de los afrancesados que nos cuenta, es Sebastián de Miñano, nos cuenta en un libro lo siguiente: quien no vio a Sevilla aquellos días no ha visto maravilla. Unos iban a buscar coches, otros a tomar caballos. ¿Quién se contentaba con una galera? Había excelentísimo que hubiera dado por el carro de bueyes de Don Quijote la mitad de lo que había robado. El que lograba un pollino no lo cambiaba por el bucéfalo de Alejandro. No dejaron mulas, caballos, borricos que no arrastrasen.
Así se formó una gran caravana que partió, no se sabía en aquel momento hacia dónde, pero tomó el camino de Granada por Osuna y Antequera. Era una columna que, como se ha dicho, iba con gran lentitud, compuesta por los militares franceses que componían el Ejército del Sur, los españoles que decidieron sumarse, las mujeres que iban con unos y otros y un número no determinado de prisioneros. Además de todo un inmenso, que formaban un inmenso tren de carruajes, porque hay que sumar las obras de arte y hay que sumar los víveres para esas 20-25.000 personas que van a ir sumándose. En Antequera recogerán a los que suben desde Málaga y tomaron la dirección de Granada en un repliegue que se realizó en una formación de 3 divisiones. La primera, comandada por Gonrús y reforzada con caballería. La segunda por el general Vilar, en la que iba el mismo mariscal, y una tercera compuesta por unos 11.000 soldados de infantería, 20 piezas de artillería y la que formaba la mayor parte de la caballería, unos 1.500 caballos por semelé. Esta última hizo un alto en Antequera para cubrir la marcha del ejército. Una formación que causó entre los españoles admiración. Un modelo de perfección digno de ser imitado, se escribió en Cádiz. Francisco López Ballesteros, ya se ha dicho que era el general del Ejército del Sur, y bueno, poleó, digamos, atacó, pero nunca directamente, nunca se atrevió a atacar directamente al Ejército del Sur, intentaba encontrar algún resquicio, alguien que se quedara descolgado, algo así, ¿no? Pero nunca atacaron en campo abierto y lo que hacían era por la práctica del despiste y de la escapada. Y fueron siguiéndolo, atacaron en Antequera, dijeron que habían sido los libertadores, bueno, los libertadores y fueron dejándolos, conforme iba abandonando los franceses los sitios, ellos lo iban pues, liberando, ¿no? Y ellos, bueno, pues iban diciendo que ellos iban liberando. En Granada, bueno, en el libro aparecen punto a punto, Antequera, todas las poblaciones. En Granada nos tenemos que parar un momento porque aquí, bueno, ocurrieron varias cosas. En primer lugar, porque Granada es una ciudad importante en la que no hicieron mucho daño, en la que no, al contrario que en el resto de lugares. Habían llegado ya el 3 de septiembre, ya estaban esperándolos, los que habían venido desde Córdoba, en fin, allí se reunieron y esperaron hasta que todo el ejército que venía pudiera concentrarse. A partir de ahí, bueno, lo primero es que ellos iban, igual que hicieron en Málaga, por ejemplo, los franceses ellos salían, volvían, o sea, iban hacia el norte, pero con la intención de volver, con lo cual lo que tenían que hacer era demoler todas las estructuras defensivas, todos los castillos, con lo cual lo lógico es que hubieran destruido la Alhambra. De hecho, destruyeron una parte, aunque no una parte significativa. ¿Por qué no la destruyeron? Bueno, pues hay una leyenda, es la leyenda del Cabo García, que cuando ya se llegaba hasta los palacios nazaríes el fuego, pues él paró con su cuerpo y su heroicidad y paró el fuego. Es posible que eso ocurriera, desde luego hay una leyenda allí que no hay ninguna prueba histórica, ahí solo lo único que tenemos es una placa que lo conmemora, aunque también es posible que, como dice Washington Irving, que es un historiador neutral, pues que precisamente los franceses la Alhambra la cuidaron, le pusieron techos y que probablemente no quisieran destruirla e hicieran una excepción. El hecho es que, bueno, el 22 ya habían abandonado, la noche en que partieron fue tremenda para los granadinos, porque hicieron un toque de queda, tocaron música militar y ya digo, toque de queda, no dejaban que saliera nadie, retuvieron a determinadas personas como rehenes e incluso a algunas mujeres, lo que hizo todavía la gente se enfadara más. Y además hicieron grandes disparos, con lo cual la gente que estaba encerrada en sus casas fue una noche terrible para ellos. El hecho es que, bueno, el día 17 la habían abandonado, camino de Baza, y bueno, cerca de esta ciudad, cerca de Baza, ocurrió un episodio que me va a permitir que les lea, porque dice, en ese punto se le unió un soldado, los soldados, muchos cogían un grupo y se iban por la montaña a hacer por allí destrozos, a robar y tal, y luego volvían a unirse. En ese punto se les unió un soldado que había participado en un acto de saqueo en un pueblo de las montañas. Saquearon las casas y bebieron el vino que encontraron, lo que hizo que este soldado se quedara profundamente dormido,
y fuera apresado por los enfurecidos propietarios que hallaron destrozadas sus pertenencias a la vuelta. Cuando pensaron que los franceses ya se habían marchado, es decir, cuando pensaron que ya se habían marchado, pues la gente volvió y se encontró a un francés borracho y durmiendo. Lo arrastraron a golpe y él estaba ya, bueno, ya estaba convencido de que lo iban a degollar, que lo iban a matar, pero pidió confesión e intervino el cura. Él convenció al cura, el cura convenció a la población y, bueno, lo perdonaron. El cura lo acompañó hasta donde estaba el ejército francés, lo dejó allí y allí se encontró en una hoguera que contó a uno de las personas que, bueno, un testigo, uno de nuestros testigos franceses con los cuales hemos contado para poder hacer el libro. En esa noche, en la hoguera, los soldados franceses hablaron de ese gesto de humanidad tan en contraste con la conducta habitual de los españoles. Nos emocionó vivamente y mantuvimos con nosotros durante toda la noche aquel escapado de la muerte, dándole toda la ayuda que necesitaba. Es decir, cada bando consideraba al contrario como inhumano y es posible que ese hecho, ese imaginario que se construyeron ambos, al despojar a los enemigos de humanidad, fuera el motivo de una guerra tan violenta, salvaje en ocasiones. Bueno, allí siguieron hasta Huescar, donde terminó de unirse toda la comitiva. Siempre lo hago al revés. Una de las dudas que yo tenía cuando yo estaba haciendo el trabajo era, bueno, pero ¿y qué pasa cuando cuando abandonan Granada y entran en Murcia? Por el camino, tampoco se sabía exactamente, hay un bando desde Murcia diciendo van a atravesar por Murcia, no se sabe, pensaban que entrarían por Lorca, bueno, no se sabía bien, pero lo que me llamaba la atención era que a partir del momento que abandonan Granada, donde este hombre, López Ballesteros, habla allí a los andaluces y les dice: andaluces, el enemigo, perseguido y arrollado en todos los puntos, acaba de abandonar el territorio de mi mando. Su retaguardia ha sido batida en las inmediaciones de Diezma, y todo su bagaje, un número no pequeño de prisioneros y algunos oficiales, han quedado en nuestro poder. Libres, pues, de la esclavitud en que gemíais, mis deseos no son otros que afianzar vuestra libertad en lo venidero. Pero claro, el ejército de Soult, ya formado al salir de Huescar por una... No lo sabemos, no creo que lo podamos saber. Se habla de 45.000, como se habla de 50.000, bueno, entre 40 y 50.000 personas formaban entre el ejército, los afrancesados y todas las personas que hemos dicho. Pero cuando entran en Murcia lo hacen sin que nadie... Si antes la molestia no era muy grande, no los atacaban de frente, pero al menos iban molestándolos en el sentido de que no podían descuidarse. A partir de que abandonan Granada, a partir de que dejan Huesca, entran en Murcia, dirección Caravaca-Cejín, entran libres, es decir, nadie los persigue. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque López Ballesteros tenía la orden de perseguirlos porque lo que se trataba era de impedir la unión. Todos veían que la unión de todos los ejércitos en torno a Valencia iba a ser mortal. O sea, iba a ser muy, muy dañina para los intereses españoles, ¿no? Por lo menos. Por tanto, ¿por qué no siguió? Bueno, no siguió porque cuando se nombra a Wellington capitán general de los ejércitos de España, o sea, el máximo responsable militar, él dice que ¿a qué se le confiere de la Fuerza Armada de la Nación? ¿Es la España acaso el pequeño reino de Portugal? Y abandonó la persecución. Con lo cual Soult, ahora sí, libre por Murcia, pudo hacer aquello que se le antojaba sin la más mínima molestia. Y otros ejércitos, el del centro, que mandaba Gil, y el otro que estaba en Alicante, al ver que no perseguía, no era perseguido el ejército, pensaron que ellos solos tampoco podían. Con lo cual, libremente pasó y sin ningún tipo de hostigamiento. A partir de ahí, el 26 de septiembre aparecieron en Caravaca. En Caravaca se había fortificado el castillo y eso va a hacer... Bueno, en principio ellos dispararon, algunos sí mataron, no debieron ser muchos, pero sí algunos, a los primeros que debieron pasar cerca del castillo, el hecho, porque hay algunos testigos de por allí que algo dicen que algún muerto sí debieron tener. Enseguida empezaron a ver cómo poder quitar la fuerza del castillo de Caravaca, pero cuando Soult llegó, digo cuando Soult llegó porque debéis imaginar una caravana
en la cual de esas 40 o 50.000 personas, una caravana que tarda 3 días en pasar por un punto. Es decir, que un punto, la vanguardia del ejército puede haber llegado a un sitio y aún quedan 3 días de paso, ¿no? Cuando llegó dijo que no había tiempo. Entonces abandonaron Caravaca y se fueron hacia sus vecinos. Y lo pagaron, sobre todo lo pagó Cejín. Cejín yo creo que fue el sitio que peor salió de que peor situación salió de aquella comitiva. Lo destruyeron casi por completo. Y a partir de ahí pues siguieron avanzando hacia Calasparra. Ya habían llegado allí el día 27 y bueno, allí tardaron en pasar hasta el día 1. Allí encontraron un pueblo abandonado, desde en Caravaca, en Cejín, en Calasparra la gente abandonaba al saber que esto ocurría, pues, intentaban abandonar, ¿no? Muchas veces los franceses, que lo importante sobre todo era buscar comida, aparte de robar lo que pudieran, los buscaban por los montes, porque lo que buscaban era ver dónde habían escondido la comida, dónde habían escondido sus cosas. Chico de Guzmán, por ejemplo, hizo allí en Cejín una serie de escondites, cada uno con una letra, ¿no? Para luego poder recuperarlo. El caso es que los franceses aprendieron rápido y lo que hoy le llamamos secuestro express lo aplicaron de modo muy eficiente, porque rápidamente la gente cantaba, ¿no? Perdonad la expresión, pero rápidamente la gente confesaba dónde tenían escondido aquello, porque si no los mataban, y los mataban. Vamos. Bien, hemos dicho, después pasaron por la Venta de Olivos y entraron en Cieza. Entraron en Cieza igual, con el mismo sistema de destrucción, robo de iglesias. Bueno, en Cieza igual que en Cejín, entraron al ayuntamiento, cogieron los papeles, los sacaron fuera y los quemaron, hicieron una hoguera, o sea, de porque sí, ahí no querían, no les valía el valor de los papeles, simplemente otros estaban en las iglesias. Pero en Cieza encontraron algo con lo que no contaban, que va a ser la fiebre amarilla. Algunos van a salir ya de allí de Cieza, la parte que se salió, porque la comitiva iba por la Venta del Olivo. En Cieza salieron con la fiebre amarilla muchos. Los franceses sabían de la existencia de la fiebre amarilla al menos desde que estaban por Calasparra, yo creo que no antes. El hecho es que Soult rápidamente dijo que a Jumilla no se entraba, ¿no? Esto es de Jumilla, está en la portada, de Jumilla de esa época, unos años antes. Que no se entraba, por tanto, a Jumilla, porque claro, ponía en peligro toda la marcha del ejército. Y lo que ocurrió, bueno, pues fue que, como estaban acostumbrados a eso, una división, creo que fue una división, un regimiento, entró de todos modos en Jumilla, contrajo la fiebre amarilla, tuvieron que hacer luego en las afueras, los pusieron ahí a los que habían contraído la enfermedad, los pusieron en montañas con fuego para que no se acercaran los demás, porque ellos ni aún así dejaron de entrar. Y en Yecla, efectivamente, instalarían luego un campamento militar del que tenemos bastante información, porque uno de los médicos que participó allí en Caravaca en esta misión, luego va a escribir con esos datos una tesis 2 años después en París, con lo cual tenemos bastante información sobre esto. Allí, una vez pasado Yecla, se encontraron contactaron con el ejército de Levante, que estaba en Valencia Almansa, no querían estar todos en Valencia porque no había suficientes casas, comida. Y dice uno de los que integraba, uno de los integrantes de ese ejército del sur, dice que llegaron allí con nuestras ropas polvorientas y desgarradas, nuestros calzados agujereados y nuestros rostros desencajados por el sol. No solo llamaron la atención por esto, como decía al principio, sino que también los soldados de Suchet, que observaban una disciplina rigurosa, los miraban asombrados porque ellos actuaban de modo anárquico. Es más, allí en Yecla, los soldados del ejército de Levante se pusieron delante muchas veces para que no los bandoleros del sur, como ellos lo llamaron los bandoleros del sur, se pusieron delante en muchas ocasiones para que no cometieran alguna tropelía, en el sentido de atacar a una casa o robar. Muchas veces los propios franceses se pusieron delante de esto. Bien, una vez que esto ocurrió, pues el día 3 de octubre ya se habían instalado, ya habían llegado a Fuente de la Higuera, y allí aquí tenemos la reunión, no tenemos
fotos de la reunión, pero tenemos unas fotos individuales de ellos. Los mariscales con José I se reunieron y decidieron volver a atacar Madrid. Efectivamente, mientras ellos tomaban esta decisión, se atacaba el castillo de Chinchilla y se iba hacia Madrid. Allí en la Gaceta de Madrid dicen que no, que abandonan, que se van hacia Francia. Seguramente todo el mundo quiere creer siempre lo mejor. El hecho es que el día 29 el Ayuntamiento Constitucional de Madrid se reunió y decidió disolverse. El regidor Pedro Saiz de Baranda se quedó al cargo de la presidencia, recibió a los franceses en el puente de Toledo y allí se le notificó que José I entraría al día siguiente y que debía salir al encuentro del ayuntamiento junto con los sujetos principales como para que lo aceptaba. Es decir, que los franceses volvieron, no era tanto una retirada, los franceses habían vuelto a entrar en Madrid sin oposición alguna porque Wellington vio claro que no podía afrontar a los dos ejércitos que le superaban en número. Al de Levante, el del centro de José I, el de Suchet había quedado en Levante, y al de Soult. El error de apreciación de Soult había conducido a los aliados a la necesidad de una humillante huida, una huida en cuyo transcurso el repliegue fue muy difícil, un itinerario mal escogido que hizo que Wellington llegara hasta Salamanca el día 9 de noviembre y el 19 a Ciudad Rodrigo. Había perdido toda la iniciativa conseguida de la pila. Los franceses habían vuelto a tomar Madrid. Y en esto consiste. Quiero leer la página de agradecimientos, si me lo permite. Para realizar este trabajo, el que he intentado hacer una pequeña síntesis, he contado con la ayuda de muchas personas, algunos de ellos amigos. Juan González Castaño me ofreció su casa, la casa donde guarda sus ricos archivos y su escogida biblioteca, y me brindó su amistad, que finalmente ha quedado expuesta en forma de prólogo. Mariano Rojas ha creado la portada que da imagen a la obra, otra aventura en la que hemos estado unidos. Antonio Mas me ha ayudado con la edición de la obra. Pérez Juliá Colomina nos ha dejado utilizar un mapa de su excelente colección, que le hemos acompañado, hemos hecho un casino, creo que se llama, y hemos hecho el itinerario que siguieron. Este mapa lo hemos escogido porque es un mapa francés de principios del siglo XIX, con lo cual, aunque no tenemos ninguna certeza, pero muy probablemente ese mapa sea el que se utilizó y hemos querido que acompañe al libro. El préstamo para esta obra lo hizo a través de Joaquín Salmerón, a quien también le agradezco, quien junto con otros miembros del Centro de Estudios Fray Pascual Salmerón, como Pascual Santos, también está aquí, me han ayudado con su empuje y con su contagioso entusiasmo. Y a mi familia, quien me ha prestado el tiempo y la estabilidad necesarios para investigar y escribir. Y luego hablar de la fructífera relación entre la Universidad de Murcia, a quien le agradezco su trato y le agradezco el que lo hayan publicado, y el Centro de Estudios Fray Pascual Salmerón, que ha hecho posible la edición de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Nada. La verdad es que como responsable actual del Servicio de Publicaciones es muy agradable estar aquí en la presentación de este libro porque, como ya hemos oído al autor, ni más ni menos que al menos 2 años ha estado trabajando para conseguir este elixir en forma de libro que tenemos hoy el gusto de estar aquí presentando. Se ha hablado también ya de lo cuidado de la obra, el lenguaje preciso. Solo hace falta ver la portada para darse cuenta de que hasta el más mínimo detalle se ha tenido en cuenta y eso hace que el conjunto pues resulte tan agradable y tan grato a la lectura. Y también hemos tenido la suerte de, oyendo al autor, pues ver lo ameno y lo ágil que puede hacer cualquier tema, por lejano que le caiga al lector. Yo creo, también lo ha dicho ya el autor, pero bueno, esto es lo malo de hablar la última, que siempre acaba repitiéndote, de lo acertado que es el tema, por lo poco que se sabe acerca de la guerra de la independencia en el Reino de Murcia. Entonces, quizá nada más que por eso, por las grandes lagunas que tenemos a ese nivel en nuestra región, pues merece la pena que este libro haya visto la luz y que contribuya a ir poniendo poco a poco cada faceta de la historia en su sitio. Es un tema delicado, violencia, expolio artístico de esa época, nos toca de lleno, porque están hablando de murcianos y aunque
hagan 200 años parece que nos duele más que si fueran de otra parte de España o del mundo, pero bueno, aún así está tan cuidado la escritura que aún a pesar de con la que está cayendo en el mundo actual y estar leyendo de un tema que puede resultar desagradable, sin embargo sigue manteniéndote pegado al libro. Además, es importante para nosotros que se haya publicado por varios motivos. Los pilares de la universidad son docencia, investigación, transferencia. Todo el mundo entiende que la docencia, la gente en investigación también, pero la transferencia, por regla general, la gente cree que es hacer patentes, contratos con empresas y cosas así muy sofisticadas que en ocasiones simplemente se pueden dar o es más fácil que se den en determinadas áreas del conocimiento. Y un libro como este puede ser también transferencia, puesto que el conocimiento va a pasar, en este caso, del autor del libro a cualquier persona que tenga a bien leerlo, con lo cual contribuye a realizar uno de los pilares de la universidad, como digo, que es la transferencia. Y además la universidad también tiene un espíritu internacional. Todas las universidades estamos luchando por que todo el personal, por un lado, de nuestra universidad salga y conozca otros sitios, otras formas, otros lugares, otros modos de hacer, y también ser foco de atracción para que gente de distintas partes del mundo puedan venir a nuestra institución y desarrollar aquí sus capacidades. Pero es verdad que nosotros como universidad pública nos debemos a la sociedad, nos debemos a nuestra región y queremos estar arraigados a la región, y este libro también consigue eso. Hemos oído Cieza, Calasparra, Moratalla, no sé cuánto. O sea, también nos vincula a nuestra región y por eso también estamos contentos de haber podido contribuir. Quiero agradecer al Centro de Estudios Históricos, Fray Pascual Salmerón, la coedición del libro, porque con buenos compañeros el camino siempre se hace más corto y más fácil, y eso es lo que nos ha permitido pues editar el libro y poco más. Solo animar al autor a que nos siga dando obras y alegrías como esta. Nosotros, por nuestra parte, difundiremos la obra para que sea conocida y se lea. Y si alguien todavía no tiene ganas de leerlo, pues yo les animo a todos ustedes que lo hagan. Pues nada más, muchas gracias y hasta pronto.